Para analizar la crisis en Chile, tenemos el comentario del doctor Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y director de la revista Foro Internacional. Chile despertó. Este lema se convirtió en una de las consignas más repetidas en las manifestaciones que durante la última semana se expandieron en el país sudamericano y llevaron a que el último viernes se congregara cerca de 1 millón de personas en Santiago, en la marcha más masiva de las últimas décadas. Las imágenes de multitudes protestando, de saqueos a comercios y supermercados y de la cruenta represión de las fuerzas de seguridad se multiplicaron en los medios. Si ya nos hemos acostumbrado a secuencias similares en otros países de la región, la gran sorpresa fue que esta vez estallaron en el corazón de lo que para muchos era el único modelo exitoso, el país que había logrado un crecimiento sostenido durante los últimos años y consolidado un sistema político ajeno a las turbulencias de la mayoría de sus vecinos. La chispa que provocó el estallido, como sucede en procesos de este tipo, fue algo que no parecía tener mayor relevancia: la decisión del gobierno de autorizar un aumento de pocos puntos porcentuales en el pasaje del metro de Santiago. La primera reacción vino de los estudiantes, que promovieron la iniciativa de saltar los accesos y entrar al metro sin pagar, una acción que se popularizó bajo el concepto de evasión. La reacción inicial del gobierno de Piñera sin duda marcó lo que sería la norma durante los siguientes días: minimizar y quitarle legitimidad al reclamo y convocar a las fuerzas de seguridad para restablecer el orden. El ministro de Economía llegó incluso a bromear, sosteniendo que el aumento podía ser un buen incentivo para que los ciudadanos se levantasen más temprano y pudiesen acceder antes de la hora pico, en la que rige un precio más elevado. El efecto fue el contrario a lo que el oficialismo esperaba. A los estudiantes se sumaron otros ciudadanos en la evasión, y las protestas salieron del metro para expandirse en las calles. En un clima de anarquía creciente, que probablemente puede haber sido aprovechado por pequeños grupos organizados, los reclamos se combinaron con actos de vandalismo y saqueos. Y el gobierno volvió a acudir a la misma receta: desconocer la legitimidad de las protestas y aumentar la represión. El gobierno decretó primero el estado de excepción y luego un toque de queda, al tiempo que convocó a las Fuerzas Armadas para restablecer el orden. En el pico de las movilizaciones, Piñera llegó a declarar que su gobierno estaba en guerra y desde el gabinete surgieron versiones de que Maduro era quien atizaba las protestas, algo que con el paso de los días pocos se atreven a afirmar. La represión adquirió ribetes que recordaron los días más duros de la dictadura de Pinochet y dejó muchos muertos y heridos. Por otro lado, el escenario fue el contrario al buscado por el gobierno. Las protestas no solo continuaron, sino que se hicieron más masivas. Piñera debió desandar sus pasos y no solo echar para atrás el aumento en el metro, sino proponer una serie de medidas para mejorar la situación social. Ayer sábado, y luego de la masiva marcha del viernes, incluso pidió la renuncia a todo su gabinete. Las razones para entender por qué esto sucedió en un país que desde los años 90 duplicó su PIB per cápita, que se ubica en $25.000 anuales por habitante, al tope en la región, y redujo la pobreza a cerca del 10%, desde valores cercanos al 40%, son múltiples. Sin embargo, los análisis coinciden en que la desigualdad es una de las condiciones estructurales de fondo. Como explican politólogos como Rosana Castiglione, de la Universidad Diego Portales, o Juan Pablo Luna, de la Universidad Católica, algunos de los números que han llevado a muchos a ponderar el milagro chileno esconden algo que ha persistido en estos años: la distancia entre los más pobres y los más ricos, principalmente en el acceso a diversos bienes públicos, como la salud y la educación. Si bien la mayoría de los chilenos ha visto mejorar sus ingresos, el Estado ha hecho poco para evitar, especialmente en el caso de los más pobres y de una nueva clase media precarizada, que deban gastar parte importante de los mismos en solventar los crecientes gastos asociados a mandar a sus hijos a la escuela o atender problemas médicos, principalmente prestados por actores privados. Algunos datos muestran que el nivel de endeudamiento de las familias chilenas
es de los más altos en la región, y la presión que esto genera parece haber ido aumentando con los años. Los reclamos por los bajos rendimientos del sistema de pensiones, privatizado durante la dictadura de Pinochet, también se inscriben en esta lógica. Este tipo de reclamos no son nuevos, y de manera menos contundente estuvieron en el centro del movimiento estudiantil que en la primera década del siglo XXI emergió en el centro de la sociedad chilena. El otro elemento estructural relevante refiere a la creciente insatisfacción de los ciudadanos con el funcionamiento del sistema político y la sensación de que la clase dirigente se ha ido alejando de las demandas populares. El bipartidismo que nació desde la transición se ha ido erosionando en los últimos años y la apatía se ha adueñado de una parte importante de la población. En las últimas elecciones presidenciales, la participación se ubicó cerca del 50%, la cifra más baja desde los años 90. El carácter inorgánico de las protestas, sin líderes u organizaciones que las encabecen, seguramente llevará a que rápidamente vayan cediendo. Sin embargo, estos días de octubre de 2019 marcarán un antes y un después en la historia de Chile. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.